Buenos días y bienvenidos al programa Aprende en Casa. Para mí es un placer poder compartir con ustedes nuevamente este espacio educativo. Mi nombre, Seidy Salazar Flores, docente de español, la profe Sei. ¿Se acuerdan de mí? Claro, nos vimos la semana anterior. Para mí siempre será un gusto compartir estos espacios de aprendizaje con ustedes. Agradecemos al Ministerio de Educación, a Repretel y a los patrocinadores la oportunidad que nos brindan de compartir estos procesos de aprendizaje. Como lo hemos dicho en semanas anteriores, nosotros seremos un acompañamiento, un complemento a ese proceso de aprendizaje que ustedes jóvenes desarrollan a través de las guías autónomas de español. Sí, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana abordaremos temáticas de las guías autónomas de nivel de secundaria. Sí, fortaleceremos nuestras habilidades de comunicación y de comprensión lectora. Y también tendremos oportunidad de fortalecer nuestras habilidades escritas a través de los momentos ortográficos. Sí, yo sé, allá en casa deben estar esperando esos momentos ortográficos. Hoy tendremos temáticas muy interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuándo se deben tildar las palabras? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen dudas? Bueno, hoy vamos a aprender sobre esto. Y también, me imagino que más de uno dirá, ¿cuándo se escribe con mayúscula? O este debate ha estado en algún momento. ¿Se tildan o no se tildan las mayúsculas? Ah, ¿verdad? Bueno, papá, mamá, hermanos, allá en casa, toda la familia, hoy vamos a aprender, porque sí, este es un espacio para toda la familia. Aquí aprendemos juntos. Pero ¿qué les parece si nos preparamos para la clase? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, veamos. Nos preparamos para la clase de español. ¿Qué vamos a requerir? Un lápiz, por supuesto, para la toma de apuntes, el cuaderno, ¿sí? Las guías de trabajo autónoma. Muy bien. ¿Todo está listo en la mochila? Perfecto. Ah, y esto es muy importante, la motivación. Todo proceso de aprendizaje necesitamos estar con una actitud positiva. Así que para ver esa sonrisa allá en casa, sí, una linda sonrisa. A ver, ánimo. Todo proceso inicia con eso, con mucha motivación y una buena dosis de creatividad no está de más. ¿Estamos listos? Pero llevo campo ahí, espacio todavía. A ver, papá, mamá, hermanos, familia, todos, vengan, acérquense. Sí, vamos a compartir juntos este proceso de aprendizaje, porque yo creo que ya va a sonar el timbre. Sí, ¿verdad, señor productor? Que ya suena el timbre. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, pero para eso vamos a retomar algunos temas que hemos visto en las semanas anteriores. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Sí, hablamos sobre el cartero del rey y su autor, Tagore. ¿Recuerdan? Tuvimos la participación, la compañía de Sol Argüello, quien nos comentó sobre la vida de Tagore y también sus aportes tanto en la parte artística como educativa. Hoy hablaremos específicamente de este especial texto literario que es una obra dramática. Pero, ¿qué les parece si antes de empezar con ese tema recordamos lo aprendido? ¿Sí? Reforcemos nuestros conocimientos. Vamos a ponernos a prueba. A ver, en casa, papá, mamá, hermanos, familia, participemos todos de los conocimientos adquiridos. Veamos la pregunta. ¿Cuál es la finalidad del texto dramático? A ver, veamos las opciones. La representación frente a un escenario, la lectura del texto únicamente, la narración de hechos. Ok, pensemos, corre tiempo. ¿Cuál será? Corre tiempo, correcto. La representación frente a un escenario. Muy bien. Veamos la segunda pregunta. ¿Cómo están escritos los textos dramáticos? Veamos las opciones. ¿Las escribimos en narración? ¿Diálogos? ¿O se presentan en descripciones? Corre tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veamos la respuesta. Diálogos. Muy bien.
Siguiente pregunta. ¿Cuál texto dramático abordaremos esta semana? ¿El cartero del rey? ¿La tea fulgurante? ¿Intereses creados? Ya la profe lo mencionó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correcto, el cartero del rey. ¿Y quién es el autor de este texto? Shakespeare, Cervantes, Tagore. A ver en casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Tagore. Excelente. Lo han hecho magnífico, muchachos. Podemos continuar. Pero yo veo allá. Bueno, falta una, perdón. ¿Cuál es el origen de Tagore? ¿España, Indonesia o la India? ¿Recuerdan? La profesora Sol nos dijo, corre tiempo. Correcto, la India. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos. Creo que hemos aprendido mucho. ¿Cómo les fue con esas preguntas? A ver, Luis, lo veo un poco triste. ¿Qué pasa? Profe, a mí no me fue muy bien. Tranquilo, Luis, no se preocupe, esto es parte del proceso de aprendizaje. Yo sé que allá en casa posiblemente a algunos no les fue muy bien, pero no, más bien debemos motivarnos porque podemos detectar dónde debemos fortalecernos. Sí, con estos procesos de autoevaluación podemos identificar las áreas que debemos mejorar. Así que no se preocupe, esto es un proceso y vamos a ir aprendiendo. Además, hoy hablaremos sobre el cartero del rey, así que tendremos oportunidad de fortalecer nuestros conocimientos. ¿Estamos claros, Luis? ¿Sí? Bueno, profe, está bien. Voy a ponerle mucha atención a la clase para mejorar. Excelente, Luis. Esa es la actitud. Me encanta. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora, parte del proceso de analizar el texto literario El cartero del rey, vemos un video que nos va a narrar los principales hechos de este argumento, de este texto dramático? ¿Les parece? Y vemos ese texto. Sí, pongamos mucha atención. La obra El cartero del rey tiene un planteamiento muy importante desde el punto de vista de cómo el autor plantea lo que debe ser la educación y la libertad del ser humano. Amal, su personaje, se enfrenta y tiene conversaciones con el fakir, que ese personaje lo representó Tagore en su primera representación, porque esta obra ha sido muchas veces representada y hecha en múltiples adaptaciones a otras lenguas y otras representaciones. Aquí se representó en la Universidad de Costa Rica bajo la adaptación de una de las estudiantes. Y es una obra que logró atraer y sigue atrayendo porque nos da el interés de pensar qué pasará con Amal. ¿Se muere o no se muere? Ese cuestionamiento nos hace pensar qué es la libertad que logra el personaje o la muerte física. En ese proceso de llegar hasta recibir la carta del cartero, del rey, el personaje va planteándonos una cuestionante muy importante, una tesis que plantea el autor, que es cómo el niño puede aprender a pesar de las limitaciones físicas y espaciales, cómo la libertad espiritual del individuo lo hace crear, tener imaginación creadora. Y eso es lo que él pretendió y promovió en sus principios
educativos, en su filosofía educativa. Y eso es lo que nos debe promover, nos debe hacer pensar que cuántos de nuestros niños no tienen la libertad de andar corriendo por las calles o disfrutando de la libertad que tiene en los recreos, en la escuela, en su imaginación. Desea compartir con otros compañeros en esta situación. Sin embargo, el cartero del rey nos promueve y nos dice que la imaginación creadora nos permite volar con nuestra imaginación y llegar a pensar que seremos libres en algún momento. Y que la libertad siempre proviene del espíritu. Bien, jóvenes, agradecemos a la profesora Sol Argüello, docente jubilada de la Universidad de Costa Rica, por este maravilloso aporte, la reflexión sobre el cartero del rey. ¿Qué les ha parecido, muchachos? Interesante, ¿verdad? Silvia, veo que usted levantó la mano. Profe, a mí me llamó la atención que el escritor representó por primera vez la obra en su casa, así igual como hicimos nosotros en el primer desafío, la representación en casa. Muy bien, Silvia, muy observadora, cierto. En los programas anteriores, doña Sol nos comentó que la primera vez que salió la representación del cartero del rey, Tagore lo hizo en su casa. Así en casa lo hicimos también, como reto, ¿recuerdan? Así que animémonos, motivémonos. Quizás en casa posiblemente haya un dramaturgo famoso y en el futuro estas obras sean representadas en distintos escenarios. Recuerden lo que dijo doña Sol. La imaginación es esa máquina que nos puede hacer volar y soñar y alcanzar. Bueno, pero, Bernardo, ¿usted también quiere participar? Profe, a mí me gustó la reflexión final, muy buena la verdad, porque lo que nosotros vivimos ahorita se parece un poco a lo que vivió Amal, el personaje de este cuento. Él, como nosotros, tuvo que permanecer en la casa, sin embargo no se desanimó. Cierto, Bernardo, muy atinada tu observación. Nos hizo reflexionar la profesora sobre la posición de Amal, de tener que estar recluido en una casa, pero aún así no abandonar sus sueños. Cierto, muy buena observación. Solo un detalle, recuerde que esto es un texto dramático y el cuento pertenece a la narrativa. Son géneros diferentes, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, muy bien. Bueno, jóvenes, creo que hemos abordado bastante sobre el cartero del rey, pero veamos más en detalle este texto que ha sido tan significativo y que nos puede aportar tanto para la vida. Veamos a continuación. El cartero del rey. Sabemos el autor, que es Tagore, como nos lo comentó la profesora la semana anterior. Vimos que es una persona destacada, que nació en Bengala, que se desempeñó en distintas áreas como el drama, la escritura y también la educación. Fue el primer premio Nobel de la literatura, ¿sí?, en 1913, lo que permitió que el mundo mirara hacia la India, toda la producción literaria. Fue una figura muy influyente en la sociedad. Se destacó en su labor como reformador social, especialmente en el campo educativo. El contexto de esta lectura se ubica en el renacimiento cultural bengalí, ¿sí? Como recordarán, la India a principios de ese siglo pertenecía o era colonia británica. ¿Qué significó eso? Por ejemplo, que en la educación debían recibir en inglés, no en su lengua materna. Los textos eran escritos en inglés. Este tipo de situaciones llevó a un replanteamiento por parte de algunas personas de la India y buscarían replantearse, hacer una relectura de la cultura y los aportes de la India. Muy bien, como podemos observar, hemos aprendido algo interesante sobre el contexto cultural de la India, pero veamos más a fondo nuestro texto de hoy. Se me olvidaba un detalle importante. El concepto de las castas.
En la India hablamos de concepto de castas como una división social. Tagore no estaría tan de acuerdo con esto y lo mostraría en su reforma educativa, donde buscaría que la educación fuese para todos, independientemente de la casta. Esta visión universal lo veremos también plasmado en la literatura. Veamos nuestro texto más en detalle. Recuerden que cuando hacemos lectura debemos hacer aclaración de dudas léxicas, es decir, aquellas palabras que desconozcamos. Esto nos va a permitir tener una lectura más profunda. Por ejemplo, en el texto que hoy trabajamos está el concepto de fakir, gongo, rapé y parálisis agitante. El fakir es un religioso dedicado a la oración, vive de la limosna, ¿sí?, y de la reflexión. Tenemos el gongo, un instrumento musical en forma de un platillo que suena metálico. Lo vamos a encontrar en nuestro texto con la presentación del guarda. El rapé, que es una bebida a base de tabaco. Veamos ahora la estructura de nuestro texto. Tenemos un primer acto de 10 escenas y un segundo acto también de 10 escenas. Ahora trabajaremos el argumento. Para este texto del argumento vamos a trabajar con un video que nos va a reseñar los elementos más importantes de este texto dramático. El cartero del rey, por Tagore. El drama presenta la historia de un niño huérfano llamado Amal, quien sufre una enfermedad incurable. El médico indica que el sol de otoño y la humedad pueden hacerle daño. Por tal razón, le dictamina reposo y no salir de casa. Madhav, padre adoptivo de Amal, expresa que al principio por su avaricia temía adoptar al niño, pero ahora Amal se le había metido en el corazón. El dinero era como un vicio para mí. Ahora, como sé que es para este niño, que quiero tanto, lo gano con una alegría. Madhav, como padre preocupado por la salud del niño, tomará al pie de la letra las indicaciones médicas. Sin embargo, Amal sueña con conocer el mundo. Su padre le dice que los hombres sabios tienen tanto que leer que nunca salen de casa y él responde: Padre, ya no vas a querer que yo sea sabio, ¿verdad? Amal no tiene acceso al exterior, salvo una pequeña ventana por la cual dialogará con los transeúntes, quienes se conmueven por la pureza del alma de un niño, la imaginación y los sueños de libertad que manifiesta. Un día se encuentra con el guarda del pueblo que toca el gongo y le pregunta: ¿Por qué tocas el gongo? Es para decirle a todos que el tiempo no espera, sino que siempre está andando. ¿Y a dónde va el tiempo? Nadie lo sabe. ¿Cómo me gustaría irme con el tiempo? Todos tenemos que ir allí algún día, hijo. El guarda le comenta que se ha inaugurado el correo del rey. Este acontecimiento despierta el espíritu aventurero del dulce niño que sueña desde entonces en convertirse en cartero para ir a todas partes, y comienza a contemplar la posibilidad de recibir una carta del rey. Luego, pasa el jefe de la aldea, quien en sentido de burla le dice que le dirá al rey que está esperando la carta. Amal tiene además una ilusión: que Sada, la niña vendedora de flores, le traiga siempre una. Por último, pasan los chiquillos del pueblo que lo visitan y Amal les obsequia sus juguetes a fin de que se queden con él para mirarlos jugar. Al final, llega el jefe de la aldea y en forma de burla dice que trae la carta del rey, pero es un papel en blanco. Pero el viejo disfrazado de fakir responde: aquí dice bien claro que el rey en persona viene a ver a Amal, con el médico de la corte. De repente, llaman a la puerta, sorprendidos todos, pues era el heraldo del rey, anunciando que el rey iba a llegar y que había enviado primero a su médico real para que atendiera a Amal. El médico real ordena que todas las puertas y ventanas se abran. Madhav pregunta a su hijo: ¿qué le pedirás al rey? El niño responde que quiere ser cartero para ir de puerta en puerta a todas partes. El niño finalmente se queda dormido
y el médico real permanece a su cabecera cuidándolo. Se acerca la niña Sada que vende flores y pide permiso para dejar unas flores en las manos de Amal. Sada dice: cuando Amal despierte, dile que Sada no le ha olvidado. Muy bien, hemos visto el texto dramático del Cartero del Rey. Su drama presenta a un niño huérfano llamado Amal, quien sufre una enfermedad incurable. Sus personajes centrales tenemos a Madab, Amal, Sada, el médico y el viejo. Madab es el padre adoptivo, quien reconoce el gran afecto que tiene por Amal. Sada es la niña que vende flores, se acerca a la ventana y le promete llevarle flores a Amal. Amal es nuestro protagonista, un niño con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchos deseos de vivir. Otros personajes que encontraremos es el lechero, el guardia, el jefe de la aldea, el heraldo del rey y el médico real. Vamos a abordar los elementos simbólicos de este texto. Es importante recalcar que nosotros haremos una propuesta de acercamiento al texto. Esta propuesta puede ser utilizada en otros textos literarios, ¿de acuerdo? O bien, ustedes podrían analizar otros elementos interesantes del Cartero del Rey. Tomemos en cuenta que como texto dramático, los elementos simbólicos cumplen una función muy importante. Por ejemplo, tenemos el gongo, que es mencionado por el guarda y por el niño, indicando el tiempo. Cuando Amal conversa con el guarda, le especifica que la función del gongo es marcar el tiempo. Simboliza entonces el tiempo, cómo transcurre. Tenemos la ventana. Sí, la ventana, ¿recuerdan el ejercicio que hicimos la semana anterior para simbolizar cómo la ventana nos conecta con el exterior? Igual ocurre con Amal. Vemos aquí cómo él necesita la ventana para poder hablar con su fakir. Dice en la cita final: y mi fakir, como no me verá en la ventana, se irá. Es aquí la ventana, símbolo de comunicación con el exterior para el niño. Tenemos el correo, finalmente. El correo que el niño le inspira a esperar la carta del rey. Sé que tal vez el correo para ustedes no sea tan representativo, pero imagínense que están esperando un mensaje de texto de alguien que aprecian mucho y por fin suena la llegada de ese mensaje. La ilusión que tenemos. Eso mismo sucede con la espera de la carta del rey por parte de Amal. Como vemos, hemos trabajado diferentes elementos simbólicos del texto. Repetimos, esto va a ser una propuesta, un acercamiento al texto del Cartero del Rey, mas no la única. Posiblemente ustedes podrán reforzar estas temáticas con sus docentes a través de las guías autónomas, ¿sí? Allá en casita. Y también podrán abordar otros textos literarios y observar cuáles son esos elementos simbólicos. De hecho, este será el reto de la semana. Van a buscar 3 elementos de su entorno que sean significativos, que sean simbólicos para ustedes, así como la ventana, o el correo, o la carta del rey era para Amal, algo muy importante, algo que le daba esperanza. Vamos a buscar 3 elementos en casa que nos inspiren, que nos motiven, ¿de acuerdo? Este va a ser el reto de la semana. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos al momento ortográfico? ¿Sí? Momento ortográfico. Fíjese, parecen, pero no se tildan los siguientes casos. ¿Usted sabía que la palabra de una sola sílaba no se acentúa nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica? ¿Cómo se escribe? Fe, fe. Fe, correcto. Ella tiene fe en su medicina. ¿Cómo se escribe? Fui, fui. Fui, correcto. Hoy fui a la farmacia. ¿Cómo se escribe? Vio, 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 correcto.
Alejandro se vio obligado a volver. Las siguientes palabras son consideradas monosilábicas de una sílaba, por tanto, no se tildan. No se tildan. Guión, oui, fio, ion. Muy bien, jóvenes, nos acercamos al final, así que recordemos nuestra autoevaluación. ¿Qué aprendimos hoy sobre el cartero del rey? Sí. ¿Cómo nos hemos sentido con este proceso, con esta reflexión sobre los símbolos? Exacto. Y finalmente, ¿qué puedo mejorar en mis procesos de lectura para hacerlos mucho más enriquecedores? Espero que hayan podido disfrutar este espacio de aprendizaje como lo he disfrutado yo. Recuerden, nos veremos de nuevo la próxima semana a esta misma hora. Con ustedes, la profesora Seidy Salazar. Hasta la próxima.